empezamos ya. Entonces, los micrófonos antes de que empiece, que los apaguemos todos. Exacto. Bueno, vamos a compartir también una filmina que nos va de alguna manera a permitir ordenar un poquito la exposición, lo que vamos a presentar hoy. Dos personas que me admito y vamos. Muy bien. Bueno, de lo que se trata hoy es hablar del tema de memoria y esto de la memoria para pensarlo como escritura pedagógica. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar con el tema de la memoria, pero esto de conversar sobre el tema de memoria remite también a un tema que quedó pendiente de ayer, que es, a ver, voy a poner F5, que es el tema de, bueno, quedó como unos aspectos de la puesta en común respecto a lo que es el tema de documentar experiencias. Entonces, esto de documentar experiencias, el documento que pusimos en común, recuerden silenciar, hay un ruido, que hay alguien que se escuche el ruido ahí, bueno, tiene que ver también con pensar en documentos o en archivos que tengan que ver con el contexto socioinstitucional de la institución, tiene que ver con la contextualización curricular y tiene que ver también con la propuesta educativa de las residencias que ustedes han desarrollado. Entonces, en esto de documentar tiene que ver con estas experiencias. Ayer quedó un grupo que no pudo compartir lo que había conversado en el grupo, entonces que dejo el micrófono para que hagan su aporte, quienes estuvieron con Gabriela Barros, que Gabriela Barros lamentablemente no nos puede acompañar, que estaba Lorena Saloudi, Lucas Minati, Luciana Sanz, Luis de María Guevara, Mariela Bruno, Martín Arenas y Martín Baigorria. ¿Están? Sí, Mariela Bruno, acá está. Mariela, entonces te escuchamos, sí. Vos tomá la palabra y bueno, después también con tu grupo, ¿no? Bueno, sí, no alcanzo a ver si están el resto de mis compañeros y compañeras, pero bueno, la mayoría, el grupo estaba conformado en su mayoría por comunicadores sociales. Creo que habían 2 politólogos, uno sí lo identifico que es Martín Arenas y el otro chico Luis, la verdad que no recuerdo, si creo que es politólogo también. Bueno, la propuesta de Gabriela fue la siguiente, que cada uno contara sus experiencias vividas durante las residencias y fuimos tomando la palabra de a uno. Bueno, en general, y después nos dio la devolución. Empezamos con una contextualización del colegio, en el cual habíamos desarrollado nuestras prácticas, el medio más utilizado, fuese plataforma, WhatsApp, etcétera. Cada uno dio como una descripción. A la hora de la devolución, Gabriela nos dijo que habíamos hecho una descripción y que no habíamos explicado ni desarrollado nuestras experiencias, digamos, a nivel de resonancias, el impacto, qué nos había gustado, qué nos había disgustado, y nos quiso demostrar de alguna manera que eso es lo que pretende que hagamos en las memorias, ¿no? Que vaya más allá de la descripción, sino más bien que hagamos hincapié en nuestros sentimientos, emociones, percepciones, resonancias. Y todos, la mayoría, habíamos hecho una descripción de las prácticas, de las residencias, y no tanto hincapié en eso que decía recién, más reflexiva o interpretativa. Bueno, muchos de los compañeros y compañeras habían trabajado por WhatsApp. A ver si tengo anotado acá qué más se dijo. Uno de ellos comentó que le causaba mucha impresión el ver de los microfonitos y las cámaras apagadas por parte de los chicos en alguna conexión, como demostrando la moto, de alguna manera la falta de participación o de interés en la materia. Y creo que yo era la única que había trabajado en ambas residencias con plataforma, que también comenté que era bastante limitante, porque debemos sí o sí adaptarnos a una estructura, presentación del material, guía, cuestionario o clase virtual, devolución y corrección. No nos podíamos mover demasiado de
de eso, de esos márgenes. Pero bueno, eso fue lo que vivenciamos y los últimos minutos fueron de catarsis también, contar así más en forma más informal lo que nos había pasado a cada uno en nuestras residencias. No sé si hay algún compañero o compañera que quiera complementar. No alcanzo a ver. Sí, creo que está. Hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy. Está Luciana, sí, muy bien. Sí. ¿Qué tal? Bueno, sí, en realidad lo que dijo Mariela es tal cual lo que hablamos ayer. Por ahí sí nos focalizamos solo en las memorias y en nada de lo que era el registro del portafolio. Nos fuimos mucho a la parte de reflexión y que Gaby nos hacía hincapié en esto de preguntarnos a todos por qué, y como dijo Mariela, qué resonancia teníamos frente a cada situación o a cada actividad. Eso nada más. Recién no sé si alguien quería hablar, si había alguno de los compañeros. Sí, yo, Lucas, pero sí, ya dijeron todo básicamente lo que habíamos hablado. Es verdad que hicimos por ahí más hincapié en la parte de las memorias, no tanto del portafolio, pero sí, lo que han dicho hasta acá es lo que hemos más o menos hablado entre todos. Por ahí sí nos faltaba un poquito más de esta resonancia o más que nada pensar nosotros cuáles habían sido las significaciones que nos habían quedado las prácticas. Nada más, el resto está bien lo que han dicho. Muchas gracias, grupo. Bueno, algunos comentarios, yo anoté algunas dudas, algunas inquietudes que surgieron de ayer y voy a empezar en parte con lo de hoy. Hoy justo nos viene bien el grupo que plantea esto, porque vamos a plantear, a ver, de qué se trata esto de la residencia. Entonces, esto de que acaban de mencionar sobre las resonancias, vamos a ver cómo se trabajarían las resonancias, porque no es cualquier trabajo con las resonancias, sino son las resonancias pedagógicas. Ya vamos a ver esto, a qué se refiere, ¿eh? O sea, no es cualquier tipo de resonancia, sino que es una resonancia que tiene también un sentido o una dirección, mejor dicho. Pero esto lo vamos a abordar bien con todo lo que tiene que ver con el tema de el desarrollo de las memorias. Yo noté algunas preguntas que surgieron del intercambio de ayer, y bueno, del grupo donde estaba Patricia, tal vez interesante recordar que, bueno, el portafolio es un archivo donde se recompilan las evidencias de la práctica. Entonces documenta que puede tener fuentes de primera mano hechas ahí, o también, y esto lo quiero aclarar, puede ser una descripción de un registro denso, porque el registro denso también es una manera de documentar, ¿eh? Tal vez no hicimos un registro denso de una observación de clases, pero también hacer un registro denso sería también una forma de documentar, una forma de construir un documento para el portafolio, donde el instrumento es uno mismo, a través de este recurso que es el de registro denso, que tanto trabajamos desde los aportes de la antropología también antes de la pandemia, si recuerdan, ¿no? Bueno, entonces la finalidad del portafolio, como bien se dijo, es documentar. Hay una tarea que sí uno hace cuando tiene que hacer esto de documentar, que tal vez me olvidé de señalarlo, que es el tema de que uno, cuando documenta, también a veces tiene que ofrecer como una codificación. ¿Qué significa codificar? Ponerle un nombre al documento y un orden, 1, 2, 3, 4, o sea, porque, claro, yo recopilo y recolecto todo un montón de documentos, pero también le tengo que dar una codificación, cosa de que de pronto también sepa qué se va a encontrar en ese archivo. Ese aspecto no es menor y seguramente ustedes también eso lo van a atender. Hay un micrófono que está abierto, cuidado. Bueno, entonces,
Recuerden que las narraciones que son descriptivas, que son de observación, son fuentes primarias y son parte de los documentos que se recopilan en los archivos, es decir, en el portafolio. Y el portafolio, sí, es un lugar donde uno tiene como los respaldos de toda la evidencia que va a tener. Pero también, ¿qué ocurre con esos respaldos? Van a haber dos maneras muy diferentes después de pensar esas experiencias. Por eso son las memorias, son formas de reflexionar sobre esas experiencias. Pero podrían haber millones de maneras de reflexionar sobre esa experiencia. Lo que tendríamos acá es el archivo, es la objetivación, esta base de documentos que son evidencia de estas memorias de las que vamos a hablar hoy. También se habló de documentar las producciones de los estudiantes. Es muy importante tener la posibilidad de documentar las producciones de los estudiantes, y eso puede ser a través de fotografías, de textos, de capturas de pantalla, o sea, de millones de maneras de tener la producción de ellos. Y nuevamente, una cosa es tener el archivo de la producción directa y otra cosa es hacer una descripción densa de las producciones de los estudiantes. Serían dos maneras de tener registro sobre lo mismo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Les pido por favor. Bien. Entonces, esto también se había surgido frente al tema de las producciones de los estudiantes y la necesidad de que ustedes cuenten con producciones de estudiantes. Bueno, hoy vamos a abordar cuál es la diferencia entre la objetivación en el portafolio y la memoria. ¿Cuál sería esa diferencia? Hoy vamos a empezar un poquito con ese tema. La extensión de los portafolios. Hoy también vamos a hablar de la extensión de las memorias. La extensión de los portafolios no tiene una extensión prefigurada, depende de la cantidad de archivos que ustedes hayan podido reunir, recolectar. Entonces depende de la habilidad de ustedes como coleccionistas. Entonces, en la medida en que ustedes han podido recuperar la mayor variedad de documentos, la extensión va a depender de esa capacidad de compilación de documentos que ustedes hayan podido establecer, hayan podido compilar. Bueno, respecto al tema del portafolio, volverlo un texto extenso, bueno, es posible. Si ustedes ya lo volvieron como un texto externo, bueno, es una manera de construir el portafolio. Lo que sí, por ejemplo, si es un texto extenso y remite a enlaces, pongan el enlace, ¿no? Si remite a fotografías, bueno, pongan las fotografías y pónganlo de una manera grande, porque a veces lo que pasa cuando ocurre que usan un texto es que ciertos formatos o archivos quedan tan pequeños que son imposibles de ver. Entonces, es muy importante que si han convertido a texto, bueno, primero, tener el recaudo de que si es una fuente primaria, no intervenirla. Y si le intervienen, bueno, tener que expresarlo. Hemos intervenido sobre la fuente primaria. Hagamos cuenta que agarraron una planificación. Y esa planificación, bueno, la tuvieron que intervenir. Vaya a saber por qué temática. Aclaren que está intervenida. Que no es la planificación, digamos, de base, sino que tiene una intervención a la hora del diseño. Por esto es que es preferible que no haya un portafolio texto, porque si no uno interviene sobre los documentos. Y está bueno que los documentos aparezcan tal como llegaran a nosotros. Bien. Bueno, después también apareció el tema, frente a ciertos relatos, cuando uno habla del portafolio es lo que pudo objetivar. Todavía ahí no empiezo a reflexionar, el análisis va a aparecer en la memoria. Entonces, la objetivación, mira, todos estos objetos, esta colección de objetos, yo pude obtener de estas prácticas. El análisis sobre esos objetos viene después, viene en la memoria. Después, bueno, hoy empezaremos a abordar el tema de la memoria.
antes de empezar a hablar sobre el tema de memoria, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre el tema del portafolios? Sí, Martín, yo, Luciana, Luciana, tengo una consulta. adelante. ¿Cómo están? Por ejemplo, si nosotros documentamos algo en un video, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, ¿es necesario también hacer las capturas de pantalla o con un solo tipo de archivo está bien? Con el video. Ahí, Bien. exacto, el video. Si, por ejemplo, vos sos una youtuber y ese video está en YouTube, y simplemente nos pondrás el enlace si el video es público, porque vieron que como youtuber uno también puede tener videos que no son públicos, ¿no? Entonces ahí tienen la manera ustedes de compartirlo, de compartirlo. No sé si sos youtuber, Luciana. No, Oh. no, para nada. No, bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo tengo una consulta. Un poco igual lo preguntó ayer Lore Hueso al principio con respecto al orden que uno tiene, porque nosotros como que ya lo tenemos estructurado en base a una lógica que leímos que tiene que ver con, nosotros pensamos como materiales por un lado, contextualización por el otro, y después pensamos como una especie de bonus track con todo aquello que creíamos que estaba bueno documentar, pero que creíamos que no entraba en las otras carpetas. Y después como subcarpetas de clases. Eso lo respondiste ayer, pero lo que me queda la duda es, en base a ese documento que nos mandaron, que por ejemplo en la parte de contextualización habla de, por un lado la institución en sí, pero por otro lado la zona, digo, pensando en eso, esos documentos, aunque los tengamos en otra estructura, deberían estar, por ejemplo, en el contexto. Nosotros tenemos todo solo un texto que habla de todo en general, de la zona, de los estudiantes, perdón por los perros, etcétera. ¿Tiene que haber dos documentos o uno solo está bien? Si con ese documento ustedes creen que elaboraron un informe de contextualización, ya está. Es un documento que no es primario, es secundario, porque es elaborado para eso. ¿Se entiende este punto? Pero, por ejemplo, puede ser que en ese documento ustedes sí hayan ocupado, hagamos cuenta, un video de Google Maps. No, una imagen de satelital de Google Maps. O consultaron tal fuente documental del censo poblacional. Entonces lo que tienen que hacer en ese texto sí es explicitar las fuentes. ¿Se entiende este punto? Porque queda claro que eso es de autoría de ustedes, pero en esa autoría de ustedes consultaron algo. Perfecto. Listo. Por lo general, gracias. viene bien esto, Emilia, porque por lo general, cuando en el concepto de fuentes, cuando se documenta, están las fuentes primarias y después hay otras maneras de hablar de las fuentes, pero quien construye la fuente es el investigador, o en este caso ustedes, los residentes. El carácter de fuente se lo dan ustedes. Algunos, por ejemplo, empiezan a llamar fuentes primarias las que no inventó el investigador o el residente, sino el que obtuvo de esa manera en el campo. En cambio se suele llamar de segunda y también de tercera a las que ya son intervenidas o elaboradas por los investigadores o en este caso por ustedes los residentes. Pero sigue siendo fuente porque ustedes hicieron ese documento como para en este caso caracterizar eso socialmente, la institución. Perfecto, buenísimo, gracias. ¿Y es necesario, Martín, aclarar que es de primera fuente, de segunda fuente? ¿Saben cómo se aclara? Se aclara de la siguiente manera. Si es la elaboración de ustedes, tiene que aparecer el nombre de ustedes como autores. ¿Sí? O sea, si son dos ustedes, ¿no? Y es el tema de contexto, bueno, sí arriba, ¿vieron cómo aparece elaborado por tal y tal? ¿Por qué? Porque ahí uno sabe que ese es un texto secundario de elaboración propia. Por ejemplo, cuando yo hago eso, que yo también suelo hacer eso, suelo colocarle como un letrero de elaboración propia. O sea, ¿para qué? Para que de alguna manera el lector
sepa que esto lo construyó el investigador, seguramente a partir de un trabajo de exploración de otras fuentes, pero sería una fuente secundaria elaborada por, en este caso, el residente o investigador. Estamos de paso dando algunas pistas que sería el campo de la investigación educativa, bueno, de la investigación en ciencias sociales, pero en el portafolio, por eso un registro denso entraría en el portafolio desde la elaboración de ustedes como investigadores y como residentes, y es parte del portafolio porque es descriptivo densamente. ¿Se entiende este punto? Hoy vamos a ver la diferencia entre un registro denso y la memoria. Vamos a ver que no es lo mismo. El registro denso iría en el portafolio. Ya vamos a ver por qué un registro denso no es la memoria. Ya vamos a hablar de ese punto. Bueno, gracias Emilia por la pregunta. ¿Hay alguna otra duda? Está bueno, están buenas todas las preguntas, dudas. Inclusive si van generando inquietudes en la elaboración, no duden en preguntar. Para eso estamos. Su consulta no molesta. Aparte esto de ser docente delivery casi. Sí. Que yo, profe, recién me acaba de aclarar algo re importante, que es que el análisis de la práctica va en la memoria. Yo pensé que el análisis iba en el portafolio. Muy bien, Beatriz, muy buena. Nos lo acaba de aclarar, usted ahora. Claro, análisis va en la memoria. Vamos ahora a ver, justamente vamos a ver eso, Beatriz, cuáles son los rasgos que tiene el análisis pedagógico, porque no es cualquier análisis, no es un análisis clínico psicoanalítico, no es un análisis para un informe de trabajo social, no es un análisis para hacer el análisis comunicacional, sino que es un análisis de tipo pedagógico y vamos a ver su especificidad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre lo que ayer conversamos sobre documentar? Entonces empezamos, nos metemos, nos zambullimos en el tema de las memorias. Bueno, entonces vuelvo a la presentación. Ustedes tienen ahí la presentación. ¿La están viendo? A ver si me deja volver. Bien. Bueno, si se acuerdan, nosotros podemos diferenciar entre escritura docente y escritura pedagógica. Esto es muy importante tener, esto es como un repaso, porque esto sí lo vimos. A ver, los docentes escriben demasiado. Por ejemplo, burocrático administrativo, cuando tienen que llenar una licencia, cuando tienen que llenar el libro de temas, inclusive a veces puede ser burocrático cuando tienen que llenar la planificación, cuando tienen que presentar un informe sobre un estado de situación de un estudiante o algo por el estilo. Entonces, esa es de estilo burocrática administrativa, que son como requerimientos que nos pone la institución. Esos son tipos de escritura docente que nos exige por el solo hecho de estar en una escuela. Bueno, pero también los docentes tenemos escritura de anticipación. De anticipación, por ejemplo, anticipamos secuencias didácticas, producimos materiales pedagógicos, hacemos planificaciones. Entonces anticipamos, hacemos guías para los estudiantes, ensayamos un montón de materiales con los cuales escribimos. Este contexto de pandemia no solamente nos ha puesto en la encrucijada de escribir, sino también de producir algunos documentos audiovisuales. También tenemos escritura que es de intervención. Y la escritura de intervención, por ejemplo, ustedes que han trabajado mucho por WhatsApp, bueno, a veces han escrito en WhatsApp, le han dado la consigna, le han respondido una consulta, han atendido la demanda de los estudiantes a través del momento de intervención, de la mediación. Son formas de escritura, que también es muy interesante porque también ahí uno puede ver distintos estilos. Hay gente que se vuelve súper cariñosa y empieza, ay, queridas, queridos, ¿cómo están? Los quiero mucho, los extraño. Bueno, y tiene todo un estilo de intervención, digamos, muy amoroso. Hay otra gente que somos más secotes y a veces inclusive se nos escapa alguna mala palabra. Entonces, o más duros,
a veces yo en el momento de la interacción suelo ser un poquito duro o secote. Bueno, son estilos también de escritura, estilos de escritura que uno también tiene que poder ver de qué manera uno también va resolviendo eso. Y después también tenemos escritura posactiva, que tiene que ver con la evaluativa, con la de seguimiento y demás. Entonces, es muy importante saber que nosotros escribimos un montón, gente. O sea, tenemos un montón de estilos de escritura para comunicarnos con estudiantes. Pero vamos entonces a plantear otra cosa que ya habíamos hecho en el taller anterior, era la escritura pedagógica. Ya vamos a ver que hay de dos tipos. Yo simplemente voy a anticipar que nos vamos a ocupar de una, que es de la situada en las prácticas, pero también hay otro estilo de escritura que es académica, que sigue un poquito como las reglas de la academia, de la que ya les vamos a hablar también, y que no es el estilo que tienen que seguir para las memorias pedagógicas. Entonces, ahora vamos a centrarnos, ¿cuándo sería una escritura pedagógica situada en las prácticas? ¿No? Bueno, para eso yo hice este esquemita, que parece un esquemita de comunicación. Para muchos autores plantean, bueno, hay alguien que tenga un saber para vos, ¿no? Que lo tengo para transmitir. Fantástico, entonces quiere decir que hay alguien que tiene la intención de transmitir un saber. Y hay un otro que tiene la intención de convertirse en heredero de ese saber. Bueno, entonces, la gran pregunta es, a ver, ¿qué pasó? ¿O cómo me apropio de un saber en determinado grupo? Ese es el eje o la gran preocupación de una escritura de tipo pedagógica. Entonces repito con esto, no hay escritura pedagógica si no da cuenta de este drama. Miren cómo lo estoy nombrando en términos de drama, del drama de alguien intentando transmitir un saber y un otro intentando apropiarse de ese saber para volverse heredero de la cultura. Es esto, y lo planteo en términos de drama, porque acá hay una tensión, que es una tensión política, que es una tensión social, que es una tensión generacional, que es una tensión histórica, pero la tensión tiene que ver con esto de que el otro se apropie o no de cierto legado, cierto acervo, cierta herencia de la cultura. O sea, si nosotros tenemos un sentido en la interacción con los estudiantes, es para que ellos se apropien de esa porción de la cultura. Entonces, va a ser un relato pedagógico en la medida en que aborde este drama. A ver, ¿qué pasó con este grupo cuando tenían que apropiarse de este tema? ¿Y qué drama se dio ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, inclusive uno podría preguntarse, ¿alcanzaron a apropiarse de este saber o pasó otra cosa? ¿Alcancé a ponerles a disposición cierta porción de la cultura o pasó ahí otra cosa? Entonces, por ejemplo, cuando Gabriela mencionó que esto tiene que ver con pensar las resonancias, es las resonancias en este sentido. A ver, yo tenía un rol, que era el de transmitir un saber y que se lo apropiara a otro. ¿Qué pasó con eso? Si cuenta eso, el relato es pedagógico. Si en cambio el relato cuenta cómo todos se enfermaron y cómo había todos un problemas de salud y cómo todos se resfriaron, bueno, el relato puede ser que sea sanitario, pero no va a ser pedagógico. Si de pronto... Martín. Sí. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Buenas tardes para todo el grupo. Mi pregunta es, cuando vos te referís al drama, ¿puede ser que un ejemplo sea de escasa participación del grupo en la clase, en la interactividad, por ejemplo? Así es. Pero inclusive, ¿dónde vos te das cuenta también del drama?
Daniel era, ¿no? Daniel. Daniel, sí, Daniel. Te das en los efectos de las producciones de los estudiantes, porque puede ser que estén callados y que hagan luego unas producciones que te muestran de que ese silencio no significaba de que estuvieran ausentes. Al contrario, los efectos están en la producción de los estudiantes. Miren, esto es vital, porque no por hablar o por estar callado significa que no hubo interacción. El efecto lo vas a ver en la producción de los estudiantes. Y ahí sí está el drama. Porque miren, por esto sí es dramático. Porque ustedes pueden hacer un análisis maravilloso, pero puede estar documentado en el portafolio, en las producciones de los estudiantes, de que no hay apropiación del saber y de que lo que prima es una dificultad conceptual. ¿Se entiende este punto? Entonces, puede ser inclusive un grupo muy bullicioso, pero luego, en sus producciones, no hay cuenta de la apropiación del saber. ¿Alguien estaba haciendo...? Sí. Yo, Ana. Ana. ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando es al revés la situación? Cuando, por ejemplo, participan en la clase, pero después no hay tanta devolución de trabajo. Devolución de parte de ellos, ¿no es cierto? Claro, que no terminan el trabajo, pero sí participan y contestan y todo el tema. Y bueno, ahí hay todo un tema. Bueno, ya lo vamos a ver también en el esquema que aparecen, pero eso requiere ser pensado. O sea, eso, Ana, se vuelve objeto para reflexionar en la memoria. Que vos intentes una interpretación de por qué se da eso, como yo sé en qué contexto estaba hablando, no quiero meter la pata y avanzar interpretando nada. Aparte hemos hablado un poco de eso, Ana. Ana, ¿cuál Ana es? No vaya a ser que me estoy confundiendo. Acá, Salazar. Ah, no, Ana, nada que ver. Yo pensé que era otra Ana. Entonces, cuando se da eso, vos lo tenés que interpretar. Tenés que interpretar eso por qué se dio. Y avanzar una conjetura y avanzar también. Para eso también está lo que objetivaste en el portafolio. Para obtener pistas, para poder ofrecer una respuesta a eso. ¿Qué pasó con la apropiación del saber? Ok, por ejemplo, Martín, documentar la clase. Sí, por ejemplo, si el tema era historia, si es Salazar, me imagino que el tema era historia. Sí. A ver, ¿qué pasó con la apropiación de ese contenido histórico? O sea, ¿participaron respecto a qué? ¿A pensar eso en términos históricos o pensar eso en términos políticos o se armó una polémica? Entonces, muy importante poder dar cuenta describiendo qué es lo que ocurrió. Ocurrió frente a este tema, en vez de abordarse históricamente, pasó esta otra cosa. Pero está bueno poder ponerle rostro. Alguien hacía una pregunta, no sé quién era. Yo, profe. Beatriz. Beatriz, sí. Profe, parte del drama puede ser, por ejemplo, cuando escribimos en el grupo, estoy hablando justo del grupo de Facebook que teníamos en la parte de nivel superior. Parte del drama puede ser, por ejemplo, cuando escribimos les y los y las estudiantes no interpretaban ese les o no. Y no ante cualquier tema, sino también un tema que aportaba el tema del género. Y sí, es muy importante porque aparte ahí de escribir a qué sector estaba dirigida la propuesta, ¿no? Y a ver, y eso es muy importante de escribirlo y poder analizar, poder entender por qué pasó eso, a ver por qué aconteció eso. Y eso es parte de la interpretación o del avance de análisis que uno hace en la memoria. Porque en la memoria hay un intento de comprender y de captar qué pasó en este intento de que la otra y el otro o les otros o les otres se apropiaran de determinado saber. También es hablar de uno mismo, pero de uno mismo en ese intento. Sigo con la diapositiva porque creo que va... Gracias, profe. Sí, porque creo que va a hacer un aporte en este sentido. Bueno, saberes. Ustedes ahí lo ven, que son los saberes la gran preocupación de un escrito pedagógico. Pero esos saberes están atravesados, están como en una red, están como si fuera
en una red de pescador. Hay que tener en cuenta cuál es la red de pescador. Y Martín, hay un atravesamiento que tiene que ver con los sujetos. Sí, alguien preguntaba algo. No, que no se veía recién la imagen, se veía nada más que la palabra saberes. Sí, a propósito. ¡Oh! Bien, entonces en esa red están los sujetos, que los sujetos tienen determinada edad, una biografía, expectativas, trayectorias de vida, personal, familiar, una brecha social, una brecha tecnológica. O sea, están los saberes pero atravesados por estas condiciones. Pero también en esta situación está el entorno curricular, es decir, ustedes no están desarrollando la propuesta en cualquier lado, sino que tienen un mandato que tiene que ver con un espacio curricular que está inserto en un año, en un curso, en una división, en una carrera, que tiene que ver con una propuesta curricular. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto, vamos a pedir por favor un micrófono, señor micrófono. Bueno, entonces, quedó claro lo del sujeto del aprendizaje, el entorno curricular, pero también está los sujetos de la enseñanza, porque no hay solamente sujetos del aprendizaje, también estamos nosotros, donde también hay trayectorias biográficas, profesionales y docentes. Cada una y cada uno de ustedes también pertenece a una tribu académica, y en esa tribu académica se le llama de cierta manera a ciertas formas de estar en las prácticas. En trabajo social, por ejemplo, es muy difícil que llamen tutor. Inmediatamente les sale la palabra supervisor, que es propio del campo del trabajo social. Pese acá, son tutores, pero bueno, les aparece supervisor. Y obvio, es el lenguaje de la tribu. Bueno, también hay una brecha social y también hay una brecha tecnológica. O sea, también a nosotros estamos atravesados por todas estas condiciones. También hay un entorno institucional. En ese entorno institucional tiene que ver con esto que Emilia antes traía de lo que habían podido elaborar en forma conjunta, creo que con Daniel. Bueno, a ver, de dónde está localizado el contexto, la comunidad educativa. Y ese entorno institucional también fija regulaciones, pautas de lo que es posible, de lo que no es posible, de los tiempos y demás. En medio de esa red, ustedes también generan una propuesta didáctica en un determinado tiempo, a partir de determinados vínculos, con un determinado grupo, con el uso de distintos dispositivos que requerían hacer determinadas tareas y el uso de determinados recursos. Entonces, a ver, ahí tienen ustedes como una complejidad de ese saber se puede relatar en este entramado que es bien complejo, en esta trama que le da sentido a ese saber que transmitieron. Cuando digo saber, hagamos cuenta, si a alguien le tocó enseñar, qué sé yo, los derechos sociales, políticos y demás, bueno, es esa temática en todo este entramado. Si les tocó, qué sé yo, el tema de la imagen, en este entramado. ¿Queda entonces más o menos este dibujito? Bueno, pero como esto no termina acá, como si fuera poco, para la dama y el caballero, tenemos, bueno, sabemos que el drama es, tengo un saber para vos, y el otro se pregunta, ¿llegaré a ser heredero de ese saber? ¿Cómo se apropió de un saber un determinado grupo? Es la gran pregunta que es pedagógica. Pero, entonces, ¿qué no es una memoria pedagógica? Es tan importante saber lo que es como saber aquello que no es. Entonces ahora nos vamos a divertir un ratito. ¿Qué no es una memoria pedagógica? Bueno, no es una carta de agradecimiento. Gracias, tutores, por todo lo que nos amaron y cuidaron, y patatín y patatán, o si no, o al contrario, una carta de odio. Te odio porque no nos cuidaron, porque no fue como pensábamos. Bueno, no es una carta de agradecimiento ni como
ya vamos, no es una carta de agradecimiento. Por otro lado, por esto no es un discurso académico, no es una colección de citas. Entonces, por ejemplo, el primer párrafo era de Aristóteles, el conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda la sabiduría. No, la memoria quien escribe son ustedes, el autor, la autora, son ustedes, ¿eh? Entonces no necesitan traerse como una suerte de guardaespaldas con un montón de citas, tal que dijo tal cita, no, ¿eh? Sería un error escribir la memoria con citas de autor. No, acá el autor y la autora son ustedes. Permítanse escribir sin tener que recurrir a guardaespaldas de citas de autoridad, ¿eh? Escriban sobre lo que les ocurrió a ustedes. Tampoco es un libro de quejas, ¿eh? Acá me gustaría que hubiera pasado tal cosa o tal otra. No. Eso después, si quieren, en el coloquio damos un espacio de libro de quejas, pero no es el lugar del libro de quejas, es el lugar de pensar qué ocurrió con ese saber que estuvo jugado en esas prácticas concretas. ¿Qué les ocurrió a estos estudiantes y a estas estudiantes con este tema? ¿Cómo se lo apropiaron? ¿Cómo las actividades contribuyeron a ello o no? ¿O qué pasó ahí? Ahí esto tiene que ver con el registro denso, no es el registro denso. La diferencia entre un registro denso y una memoria. El registro denso es sumamente descriptivo y describe y describe y describe y describe. Puede llegar hasta cansarse de lo descriptivo. La memoria es analítica, ¿eh? Se supone que ya está en el portafolio todo lo que pudieron documentar, ¿eh? Es más, en la memoria pueden ustedes hacer una referencia al material que objetivaron. Entonces, es analítico, pero es verdad que para que ciertos análisis a veces se entiendan, es necesario describir un poquito. Pero esa descripción está dada en función del análisis. Es un complemento del análisis. Entonces, la memoria tiene descripciones, sí, pero las descripciones son subsidiarias del análisis, ¿eh? Las descripciones sirven para fundamentar el análisis, ¿eh? Funcionan como argumentos, ¿eh? Como argumentos que le dan peso al análisis que ustedes van elaborando sobre en las memorias. Otra Martín, cosa, sí. ¿Ese análisis es subjetivo? En Siempre. el sentido, siempre. Por ejemplo, que yo hago un análisis de que debido al contexto en donde está la escuela y la cantidad de alumnos que van a esa escuela, o sea, el tipo de alumnos que van a esa escuela, se apropiaron del saber de determinada manera. Es un análisis subjetivo, pero es válido. ¿A dónde está la posibilidad de objetivación? En el contraste que hagas con lo que vos, de alguna manera, sumaste al portafolio. Por ejemplo, si el portafolio tiene que mostrar, son las evidencias del análisis que vos estás haciendo. Entonces, cuidado con eso, Sandra, porque a veces uno excusa por contexto y en realidad uno tiene que analizar desde la producción, por ejemplo, de los estudiantes. Listo. ¿Sí? Gracias. Entonces, Sí. el control de la subjetividad, ¿dónde está? En las evidencias que ustedes recolectaron en el portafolio. O sea, ¿qué es lo que a mí me pone en evidencia de que tu análisis es correcto? Son las evidencias que vos compilaste en el portafolio. ¿Estamos a este punto? ¿Eh? Y el coloquio versa sobre esto. El coloquio versa sobre eso. No, gracias a vos. Bien, ¿qué tampoco es la memoria? Una sesión psicoanalítica o una sesión en el psicólogo, diciendo lo mal que se sintieron o cómo esto les abrió la relación con su mamá o su papá. No. Este no es un lugar para eso, ¿no? O sea, eso ese para el diván, ¿eh?
pero acá es para pensar qué ocurrió con este saber en esta interacción con estudiantes determinados. No es para que yo de pronto cuente cuáles son mis problemas que arrastro de la infancia, de qué sé yo, del que el matrimonio que me separé. No es ese el objeto. El objeto es pensar la relación con el saber que tenía que poner a disposición de una otra, de un otro, de un otro, en una situación concreta de práctica. Entonces no es la sesión del psicólogo. Acá no analizamos cuál es más, ir en esa dirección sería violentación, porque no es nuestra métier. Por otro lado, como tienen ahí también, tampoco no es una guía esta de confesión de adultos. Ay, porque soy muy malo, por mi culpa, por mi gran culpa me equivoqué. No, bueno, todos nos equivocamos. No se trata acá de confesión y de que alguien nos dé la absolución, porque, a ver, en las prácticas, todas, todos, todes, somos buenos, malos, mejores, peores, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. No se trata esto de una guía de confesión, y de llegar con culpa y con acto de constricción a la elaboración de la memoria. ¿Queda ese punto? Bueno, sí. Sí, por ejemplo, los interrogantes que nos surgen ante una determinada situación, no sé, un desafío, algo nuevo, a nosotros, ¿qué preguntas se nos vienen? A mí me pasó personalmente que yo las empecé a elaborar así. Ante una situación, bueno, estará bueno hacer este recorte, como que los interrogantes volvían a mi cabeza, o los temores, eso sí. Sí, perfecto, Mariela, eso sí, y siempre centrada en la situación concreta que experimentaste. O sea, siempre hay que remitirse a la experiencia concreta. Ese es nuestro escenario. No son escenarios imaginarios, sino que son escenarios situados en esa práctica concreta. No tiene que ver con imaginar cómo eso hubiera sido, no es hacer ficción literaria o ficción pedagógica, sino es trabajar con lo que ocurrió, con lo que aconteció. Bueno, y creo que hay un último, que creo que esto también les va a ayudar, no es la tesina. No es para que tengan, qué sé yo, 258 páginas sin bibliografía. No. O sea, es un relato donde pueden tomar un acontecimiento y relatar y hacer la reflexión frente a ese acontecimiento como extensión mínima, y puede tener 3 carillas si está densamente escrito, ¿no? O sea, analíticamente es... y puede ser máximo lo que necesiten, pero lo que sí tiene que estar poniendo en análisis qué pasó con ese saber, con ese grupo particular, y cómo se apropiaron de ese saber ese grupo. ¿Significa que tengo que narrar todo lo que ocurrió en el curso? Y bueno, puede ser que alguno le sirva narrar todo, o puede ser que alguno quiera tomar una situación que se presenta, que insiste esta situación. La tomo esta situación y la pongo en análisis a la luz de la propuesta que se generó. Martín. Sí. Entonces, nosotros que hemos terminado las 2 residencias, ¿tendríamos memoria de cada una de las residencias o haríamos un análisis general? Y pueden ir citas, porque yo iba poniendo citas y ahora veo que no, que todo lo que era citas y todo lo que era la documentación va en el portafolio. Ahora me quedó claro eso, pero... Si vas a poner citas, si usás alguna referencia a un autor, trata de que esa cita no desplace tu voz. O sea, trata de decirlo vos. O sea, es muy importante en la escritura pedagógica que vos recuperes la autoría, ¿sí? Que vos te autorices a escribir en primera persona. A escribir a primera persona es decir, bueno, sos vos la que tuviste esta experiencia.
Y por eso mismo no necesitas traer como guardaespaldas citas, porque es tu experiencia. ¿Se entiende este punto? Y no está en discusión, es tu experiencia. Ni citas ni documentos. Y en cuanto a las en cuanto a las residencias, iba una memoria por cada residencia, por cada experiencia. Así es. Y por eso también es individual, es singular. Una cosa también, por eso en la memoria no se vuelve a repetir los documentos ya están en el portafolio. En todo caso ahí se marca una reseña de ese documento. No es que se repite de nuevo todo lo que habían puesto en el portafolio. ¿Alguien me hace una pregunta? Yo, sí. Ana Salazar, de nuevo. Ana. Sí, con respecto a las citas, pero por ejemplo podemos utilizar alguna cita de la interacción con los estudiantes para poder, por ejemplo, observar y denotar el saber adquirido. Sí, porque eso surge de la experiencia, Ana. Miren, pasó, a ver, voy a decirlo así, pasó una vez en un portafolio que habían hecho primero todo como un marco teórico de Paulo Freire. Y resulta, sí, muy bonito, todo habían citado a Paulo Freire. Después la práctica no tenía nada que ver con lo que se decía. Entonces, a ver, esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque por eso también se abandona las citas, para que puedan hablar desde lo que pasó, Porque aparte es muy fácil meter la pata si uno llena de citas, Porque uno cree que la cosa va por un lado, pero después lo que han recuperado en el portafolio muestra que eso iba por otro. Entonces no se trata del marco referencial, sino se trata que ustedes puedan poner en análisis la práctica que llevaron adelante, con sus aciertos y con sus desaciertos. No se trata en la memoria de mostrar lo genio que somos, ni lo terrible que somos, sino se pone en análisis, a ver, cuáles son los impedimentos, cuáles son las cosas favorables que pueden suceder cada vez que de alguna manera se desata ciertas prácticas educativas con un tema. Algo que me olvidé, ahí que está la tesina. Cuidado, gente, no se trata de hacer un diagnóstico institucional, sino se trata de pensar qué les pasó a ustedes y qué les pasó a ellos cuando intentaron transmitir un saber a este grupo. No se trata tampoco de hacer un diagnóstico social, ay, los estudiantes son de tal manera, no, cuidado con eso, ¿no? Sino que se trata de pensar qué les pasó a estos estudiantes con la apropiación de este saber, O sea, un riesgo de lo que no es memoria pedagógica sería también insistir en que es también un diagnóstico. Bueno, volvamos Martín, te hago una consulta. Sí. Yo ya empecé a escribir las memorias y las estructuré, o sea, no me enfoqué solo en las clases, sino que hice como un antes, como todo lo que fue la parte de preparación, digamos, de las clases y el después de las clases. No sé si ahí ya me estoy yendo del foco, digamos, de este... No, Alejandrina, no, si el objeto de esa organización que te has dado es para pensar, bueno, el tema del saber, este saber puesto a disposición de otros, y cómo estos otros se lo apropiaron, si está eso, más allá del esquema que vos utilices, si abordaste, si te centraste en ese núcleo dramático, está perfecto, Alejandrina. Después, cómo lo organizo, contando cómo, ya es una cuestión personal. Por eso la memoria no hay como una receta de cómo hacerla. Cada cual tiene que encontrar su modo de dar cuenta de eso. Bueno, tal vez acá Martín, para... Sí, disculpame, te hago una pregunta. Sí, yo no he podido este año con esta metodología de, digamos, de enseñanza,
de tener la misma respuesta que tuve el año pasado, creo que a todos nos ha pasado. Este año es como que ha sido muy, sumado a lo de las prácticas, era preparar la clase como muy mecánica la actividad. No he podido, no he podido observar la participación, la respuesta de los estudiantes, si bien tenían, por lo menos figuraban casi todos presentes, y había este intercambio, pero mi percepción de este año fue muy pobre en relación al intercambio que había en las otras, en años anteriores, que creo que le ha pasado a la mayoría, ojo, o a todos. Creo que en eso no voy a tener mucho como para explayarme. En mi caso, Olga, ¿pudiste documentar producciones de estudiantes? A través de las guías. ¿Las pudiste, ¿A eso te referís? ¿Las pudiste documentar? Sí, a través de las guías. Tenés que analizar de nuevo en sus efectos, en el tipo de producción que ellos lograron, porque puede ser también que uno contrasta lo que es usar los medios tecnológicos y estar frente al curso, y puede ser que uno tenga mucha frustración porque hay ciertos niveles de interacción que obviamente no la hay. Cuando hagas el análisis, Olga, trata de suspender la comparación y poder dar cuenta de qué les ocurrió, de acuerdo a sus producciones, a tus estudiantes. ¿Queda claro este punto? Sí, y todos vamos a tener que hacer como una respiración honda, porque hay un nivel de frustración porque no se pudo dar del modo en que tal vez esperábamos, ¿no? En la presencialidad. Entonces ahí, eso también lo podés poner en análisis, Olga. Si te animás inclusive a hacer en algún momento una contrastación, lo podés hacer, pero para eso tendrías que tener también producciones de los estudiantes de otros años. Porque si no, recuerden que la memoria también tiene que estar referida a un documento que yo tengo ahí guardado. Entonces, la memoria no es meramente una especulación filosófica, que bueno lo que me hiciste acordar, sino que está referida a evidencias. Las evidencias son las que sostienen el análisis que vos hagas. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, gente, para cerrar acá, para ir a los... Sí, Paola. Yo quiero hacer un agregado, una opinión, respecto de algo que me parece que nos puede poner nos puede situar en un lugar de duda. En una característica particular de esta época de pandemia ha sido no contar con todos y todas las estudiantes con los que contamos. Entonces puede surgir con quiénes, con qué grupo, a qué nos referimos con el grupo que se pudo apropiar, aquellos con los que pudimos construir un vínculo pedagógico que respondieron. Pues me parece que eso puede llegar a hacernos un cuestionamiento. Así es. ¿Qué grupo de estudiantes que se apropiaron? Con los que todas las respuestas, es poder dar cuenta de todas las respuestas y qué pasó con todas esas respuestas. Inclusive, recuerden, no caigamos también en la ingenuidad que en la presencialidad todos responden. Claro. No. Entonces, a ver, pero poder sí documentar y dar cuenta de esas respuestas que nos dieron. Y recuerden, la respuesta se puede analizar como efecto en las producciones. Así haya sido de 2, 6 o 15. Así es. De hecho, si no hay producción, también es un efecto que requiere ser analizado. Que en este momento creo que eso es lo más doloroso, porque también, a ver, la pandemia ha dejado a mucha gente afuera, ¿no? Y este es un tema que algunos autores plantean que nos cuesta mucho a los docentes pensarlo, porque está como ideológicamente en contra de lo que marca nuestra profesión, que es que supuestamente tenemos que enseñar a todos. Y lo cierto es que este contexto ha mostrado de que esto no ha sido posible.
que esto se ha cortado. Entonces está bueno esto poderlo poner en análisis. Bueno, y en ese caso sí va el análisis. Siempre. Por eso el análisis es no tanto en términos ni de éxito o de fracaso, sino en términos de lo fenomenológico, de lo que nos ocurrió. Y lo que nos ocurrió siempre es más complejo que blanco-negro, que sí, no, que una cosa y la otra. Es muy variopinto, es muy variopinto, es más cromático. Y esto que es cromático hay que poderlo ver, hay que poderlo advertir. Bueno, gente, ahí repito nada más en el esquema, para terminar ahí, cuáles son los saberes atravesados por ese entorno institucional, por el entorno curricular, por el sujeto de enseñanza, por la propuesta didáctica. En eso consiste el tema de la memoria pedagógica. Bueno, ¿cuál es ahora la tarea? ¿No? Que maravillosa, nos vamos a los grupos a hacer catarsis. Ahora ya sabemos que Emilia, Daniel van a dirigir grupos de catarsis. Bueno, no. Vamos a ir a los grupos. ¿Cuál va a ser la consigna ahora para ir a los grupos? Esta vez sí me voy a ocupar y voy a revisar de nuevo minuciosamente para que esté cada grupo con un tutor. Vamos a contar. ¿Pero qué vamos a contar? ¿Qué le pasó al saber que nosotros teníamos que transmitir cuando intentamos ponerlo a disposición de un grupo determinado? Entonces vamos a tratar de compartir, pero oralmente, no tenemos un escrito, pero para compartir, hablar, un ratito corto en cada grupo van a tener, a ver, de que traten de pensar, a ver, ¿qué le ocurrió? Inclusive hasta que puedan hablar, bueno, a ver, ¿cuál fue la producción de los estudiantes? A ver, esa actividad que propusiste con el diseño curricular, ¿qué es lo que permitió aprender de ese saber? ¿Qué dejó afuera? También yo lo puedo preguntar. Entonces, es dialogar esto. A ver, me tocó enseñar este tema en esta escuela. Bueno, ¿qué veo yo que este tema le pasó tal cosa? Es como ir ahora a los grupos a contar qué les pasó a esos saberes cuando intentaron ponerlo a disposición de un grupo determinado. ¿Queda este punto? Lo que van a ayudar los tutores, van a ayudar a precisar, y las tutoras y los tutores, a precisar que ese discurso que ustedes hagan vuelva a ser pedagógico. Y lo que les va a señalar los tutores es, y el grupo, porque pueden funcionar todo el grupo, le va a decir, che, cuidado que eso parece más un libro de queja. Che, cuidado que eso parece una carta de agradecimiento. Che, no es el lugar de la confesión. Cuidado, al psicólogo, eso para el psicólogo. No es un análisis sociológico de la escuela. ¿Estamos? Entonces también como ir marcándole a quien hable, che, pero esperad porque te está yendo para esta dirección que no sería una memoria pedagógica. ¿Estamos? Bueno, empiezo a armar los grupos, si les parece. Patricia, ¿sí? Te interrumpo porque justo no había grabado. ¿Podés empezar de nuevo con las cantidades? Disculpa, ahora estoy grabando. Bueno, Martín, gracias. Bien. Bueno, a mí que me encanta aparte hablar. Bueno, ¿listo? Sí. Bueno, algunos tópicos que emergieron en los relatos que hicieron en el grupo los compañeros y compañeras que estaban, que podrían ser objeto de reflexión y de posible escritura para ellos o para otros, ¿no? Y otras. Por un lado, el tema de las cantidades, de lo mucho o de lo poco, ¿sí? Muchas veces atravesado por las restricciones institucionales. Qué sé yo, por ejemplo, una guía de 5 hojas tiene que ser el contenido de toda la unidad, por ejemplo. También en lugar de ser anfitrión y ser residente al mismo tiempo,
cómo atraviesa eso el tratamiento del contenido, la incertidumbre respecto a los efectos en los aprendizajes de los estudiantes, la banalización del contenido a veces, ¿sí? También atravesado por cuestiones institucionales, el tema del el papel de las instituciones fuertemente atravesando muchas de las cuestiones que tienen que ver con el contenido, la implicación, eso apareció también muy fuerte, ¿no? Cuánto de mi historia en esa escuela, o cuánto de mi no experiencia, o de mi esto, o lo otro, también, y ahí la reflexión respecto a que esto no provoque, al relato de esto no provoque una huida, de que en la escena de la memoria aparezca lo que pasó en esas prácticas de residencia. La vinculación de los contenidos con la vida cotidiana, es decir, cómo cuando la vida cotidiana atraviesa ese contenido que se quiere enseñar, y los efectos que eso produce, la participación o no de los estudiantes en las clases, las cantidades en relación a las cantidades de estudiantes que terminan participando efectivamente, y cómo las pocas cantidades de estudiantes que quedaban en las clases, digamos, a esta altura del año, sobre todo diferenciando las segundas prácticas de la primera, ¿no? En la segunda práctica se nota, aún en nuestras prácticas, la disminución de los estudiantes y las estudiantes que están en clase, y bueno, y cómo eso atraviesa el trabajo con el contenido. Bueno, creo que, y la última, esto de a veces estar siendo atravesadas por 3 roles distintos, el caso de una residente, al momento de ser practicante, ¿no? ¿Sí? Ser estudiante del profesorado, ser adscripta de una cátedra y ser convocada por sus saberes en relación a un área disciplinar temática, y bueno, ¿qué pasa con lo que enseñamos ahí cuando estamos jugando desde esa triple adscripción, digamos, a 3 instituciones distintas, ¿no? Bueno, eso, no sé si el grupo cree que se me pasó algo, pero creo que... Bien. Gracias. Patricia, ¿a quién le tirás la pelota? A la Graciela. ¿Cuál de las dos? Está la Graciela Miguel porque se había ido. Si está, ella estaba en mi grupo. ¿te habías ido recién? Bueno, entonces a la Graciela... Está. La Graciela Miguel está. No, Bien. no me fui. Realmente, bueno, yo estuve con Patricia, sí, tal cual, bastante avanzado, digamos, los grupos. Y no tengo, he tomado nota, pero como estuve de tutora casi al final en el otro grupo, por ahí podría hacer referencia, no sé si querés que te hable un poquito de lo anterior o de lo último. De las dos cosas, Graciela, dale. Bueno, con respecto al grupo que estuvimos con Patricia, me parece que es un grupo lo percibí como un grupo bastante avanzado, ¿sí? Algunos estudiantes están más avanzados que otros en cuanto a las memorias, algunos ya han finalizado ambas prácticas y otros por ahí me parece que les queda una clase más. Estoy hablando a grandes rasgos. Se consultó mucho el tema de la fecha de los portafolios también, esas inquietudes, cómo hacerlo, el portafolio, las memorias, las mesas. Bueno, Patricia le explicó ahí a través del correo electrónico. También esto hizo hincapié Patricia en cómo impactan estos contenidos en cuanto a la consigna que vos planteaste, ¿no? Cómo van impactando y qué preguntas van surgiendo a partir de lo que nos impacta o nos hace ruido, por llamarlo así, ¿no? Para reflexionar y que también es motivo para escribir la memoria, ¿no? Hubieron estudiantes que plantearon contenidos muy profundos
muy, sí, muy extensos, muy profundos. Se encontraron con desafíos también, con mucho material que acotar, que ordenar tal vez, que ya no dependió de ellos y de ellas, esos contenidos. Por ahí pensaron que los mismos ya estaban sabidos o apropiados por los estudiantes y se encontraron que no era así, que la historia era otra. Tuvieron que documentar, hacer un documento con respecto a ese material para facilitar la comprensión y la apropiación. Es lo que interpreté y lo que se manifestó. Y bueno, nos hemos encontrado con estudiantes que son anfitriones, ¿sí? Que fueron también por su pareja pedagógica invitada, fue observada en cuanto a contenidos básicos que se daban en la materia, y eso llevó a mejorarlo y a trabajar más esos contenidos, teniendo en cuenta que son grupos de estudiantes de 15 y 16 años. Bueno, elaboraron la producción de esos contenidos nuevos, trabajados, reforzaron los aprendizajes también, o los saberes. Mientras una de las estudiantes daba la clase, la otra estudiante iba reforzando esos contenidos. Y bueno, sobre lo último que escuché fue con respecto a la tecnicatura en la cátedra Enfoque de Derechos Humanos y Género. Bueno, la participación en los ámbitos administrativos, con una fuerte participación porque provienen gente de todas las edades y provienen con una militancia política también, ¿no? Entonces, las chicas pensaron, utilizaron como estrategia ahí qué falencias detectaban dentro de la administración pública, y que por ahí podían obstaculizar saberes o aprendizajes o el funcionamiento normal de la institución, y cómo digamos, un nivel superior o una tecnicatura también te va haciendo ver esas falencias, ¿no? Y te va sacando un poco de ese estado de confort, ¿no? Estás en otro rol o en otra función, por decirlo así. Creo, no sé, Patricia, si... Hasta ahí llegué. Y pasé al segundo grupo, que de repente dije, ¿qué toqué en la computadora? Yo no había tocado nada. Y aparezco ahí como tutoras. Pero vi que las chicas se estaban desempeñando, sí. Se estaban desempeñando muy bien, estaban interactuando. Justo escuché a Mariela Bruno, que la acompañamos en su proceso de primera residencia con vos, Martín. Y... bueno, ella estaba comentando cómo se había desarrollado el proceso, el encontrarse ahí frente a un profesor con mucho conocimiento, y bueno, el desafío que enfrentamos las dos. Ella como residente, como anfitriona y residente en su cátedra, y yo como acompañante, acompañando la tutoría y formándome en este tema, ¿no? Estos desafíos, pero bueno, que fueron contribuyendo en el proceso de ambas, sobre todo de ella, voy a hablar de ella, no de mí, cuando le marcaste algunos vicios que tenía como docente, por ejemplo, pensar más en terminar de cumplir el objetivo que te establece la institución, de dar los contenidos en tiempo y en forma, que a lo mejor en la mitad de la clase quedarse ahí porque hubieron estudiantes que comenzaron a participar. El manejo de los tiempos fue otro, ¿no? El escuchar a los pibes, dijo ella. Todos esos vicios que fueron buenos y contribuyeron, ¿no? Esas observaciones para mejorar su práctica docente. Bueno, el manejo de las tecnologías,
esta virtualidad y este contexto incierto, ¿no? Que nos ha movilizado a todos y a todas, el que nos cueste manejar por ahí Drive, el no saber cómo armar una carpeta ahí. Bueno, fueron los temas que se fueron dando. Otra de las chicas manifestó, y ya estábamos terminando, el trabajo en grupo, que ella en su residencia se trabajaba mucho en grupos, utilizó mucho material de audiovisual, y eso generó una buena participación hasta que vinimos a la reunión general. Y otro tema que a mí me llamó mucho la atención, que planteó una de las chicas, que es docente y fue residente en su cátedra, la memoria no me falla, sino que ella me refute, en un grupo de 30 estudiantes solo participaban por ahí 5 estudiantes o 3 estudiantes por los grupos de WhatsApp. Entonces ella se plantea, ¿no? Y se replantea este tema, ¿cómo sé que esos contenidos llegaron si en un grupo de 30 estudiantes solo participaba tan pocos chicos? Bueno, sí, seguimos avanzando y bueno, hasta que llegamos a esta reunión, pero no alcancé, los tiempos no dieron realmente para decirle que también aún en estas dificultades uno saca lo positivo y también sirve para registrar en la memoria, ¿no? Como lo vi como tal vez como una preocupación que ella tuvo, ¿no? Por saber cómo esos contenidos que ella brindó fueron capitalizados. Y otra de las residentes planteó el tema de que el taller, bueno, llegó tarde, tendría que haber sido antes. Y los ajustes por ahí, Mariela, discúlpame si te nombro, pero como te he acompañado. No, por favor, está bien. Sí, bueno, en lo que se fue dando en los procesos, como yo no poder hacer la devolución porque la tecnología no me lo permitió a ella y hacerlo por WhatsApp. Bueno, eso fue todo, como que los talleres se tendrían que haber brindado tal vez antes, pero bueno, tendrán ellas que ir revisando el material que han elaborado para cumplimentar los objetivos de la memoria, como bien lo planteó la cátedra hoy. Eso es todo, no sé si fui clara, extensa, pero la verdad que bueno, ha sido un placer poder reencontrarme con algunas residentes. A lo mejor quedaba en la intimidad del grupo, pero me parece bueno resaltarlo y hacerlo extensivo, porque me parece que todos y todas están transitando por lo mismo, por cuestiones parecidas, ¿no? Y amerita compartirlo también y que sirva de aliciente para no aflojar en aquellos residentes que se han visto por ahí a lo mejor frustradas por cómo llegaron esos saberes, ¿no? Cómo llegaron esos contenidos que transmitió. ¿Verdaderamente llegaron? Y bueno, ahí también creo que es una buena pregunta como para trabajarlo y analizarlo o hacer un diagnóstico, ¿no? Nada más. Gracias. Graciela, ¿a quién le pasás la palabra? Está Paola, Priscila, Graciela. A Priscila. Priscila. Acá estoy yo. Bueno, primero que nada pedir disculpas para aquellos alumnos a los cuales no los pude escuchar, como Florencia, los voy a nombrar porque de verdad me quedé mal, Soledad y Juli. Bueno, contarte que en realidad en nuestro grupo lo que trabajamos sobre todo fue el saber específico. Entonces, por ejemplo, cuento, bueno, la experiencia de Jorge. Él tuvo que dar economía social versus economía tradicional en una escuela secundaria en 5º año privada. Entonces, era a ver, ¿qué pasó con estos estudiantes que asisten a una escuela privada cuando tuvimos que hablar sobre economía social y qué preconceptos tenían sobre la economía en sí? ¿Sí? Además,
Bueno, también dio en la penitenciaría, en el Instituto de la Penitenciaría, en la carrera de Derechos Humanos, le toca dar del derecho de la educación, y los sujetos de aprendizaje eran personas mayores y penitenciarios. Entonces, uno de los puntos que lo hizo reflexionar y que le hizo ruido era que estos sujetos de aprendizaje preguntaban ¿por qué hay derecho a la educación? Entonces, bueno, es importante, ahí estuvimos reflexionando, importante remarcar por qué estos sujetos de aprendizaje tienen este preconcepto y qué significa dar en este contexto derechos humanos en un instituto de la penitenciaría, ¿sí? Bueno, por otro lado, Alejandro nos contó sus prácticas en un CENS y en la carrera de trabajo social, en la cual es docente, y bueno, ahí nos contaba que fue un gran desafío preparar el material pedagógico para los estudiantes en la carrera, porque era la primera vez que lo hacía así, y además porque estaba atravesada por múltiples factores, ¿sí? Que es sobre todo el de reflexionar sobre qué debería ser o qué elección tiene el trabajador social cuando se recibe, o sea, desde dónde quiere desempeñar su profesión. Y además, bueno, nos contó una experiencia muy linda en un CENS, en el cual también tenían que trabajar esto de la economía social, y decidieron trabajarlo a través de un video del capitalismo salvaje, y además de un video de una experiencia de un emprendedor. Y yo le preguntaba por qué esa decisión, ¿no? Entonces digo, ¿por qué elegir este tipo de material? ¿Para qué? ¿Y qué efecto querían lograr en estos estudiantes de CENS? Y fue muy interesante porque dice que la devolución ellos optaron por hacer preguntas abiertas. Entonces le pregunté si los chicos habían apropiado ese conocimiento y si además habían podido adquirir un pensamiento crítico de lo que estaban viendo. Y bueno, y el resultado fue positivo, dijo que sí, así que bueno, en eso para reflexionar. Después, Mauricio contó su experiencia en una escuela urbano-rural, casi marginal, con muy pocos recursos, en el que al principio digo, el único medio de comunicación era el WhatsApp, y acá surgió algo muy importante, que es cuando la institución, ¿sí?, de la escuela termina siendo un impedimento para poder circular esos saberes, ¿sí? Y bueno, y unas actividades creativas hizo muy importantes Mauricio, totalmente diferenciadas de las que venía siendo tradicional. Después tuve la experiencia de Beatriz, cuento rápido, esto de cómo ella se expresaba en el grupo en el que estaba con lenguaje inclusivo y cómo las estudiantes le manifestaban esta ruptura con su forma de expresión, bueno, que pudiera reflexionar todo esto en este contexto. Y me quedó Flor Massino a la mitad, lo último que cuento, trabajó los estereotipos sociales en una escuela y me quedé ahí, así que ahí no pudimos reflexionar. Eso es lo que hablamos en nuestro grupo. Le paso la palabra a Graciela Mercado, antes que me digas, Martín. Gracias, Pisi. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito porque me parece que nos van a sacar del aula como la semana ayer. A ver, se trabajaron varios ejes, cada uno fue exponiendo lo que había ido ya pensando en cuanto a la relación con los saberes, y mucho también en relación con los vínculos y la manera de conectarse, comunicarse con todos sus estudiantes, les estudiantes. Y bueno, que en cada uno de los casos que iban relatando, ahí yo como que les fui dando algunas pistas sobre lo que podía trabajar a partir de lo que ellos expresaban, de lo que ellos y ellas expresaban. Por ejemplo, cuando era muy fuerte el tema de ese saber, entonces le marcaba que podía, y esto quiero aclararlo de vuelta, se los dije en el grupo, pero lo aclaro de vuelta. Lo que yo les sugiero no es lo que tienen que hacer solamente, pueden cambiar rotundamente de eje. Que ahí podían trabajar esta relación entre
el saber dado y el saber aprendido, entre el vínculo generado con los estudiantes y cómo ellos lo habían vivido, cómo pudieron ir configurando nuevamente lo que ya tenían prearmado, por ejemplo, cómo tuvieron que hacer recortes de sus propios materiales, porque había gente que fue anfitriona en sus materias y que sin embargo tuvo que pensar de nuevo cómo trabajar esta virtualidad y cómo trabajar en este contexto. Nos pasó algo en el grupo que uno de nuestros integrantes no tenía posibilidad de cámara ni de audio, entonces me mandó un audio por privado y lo pudimos escuchar entre todos, o sea que hasta experimentamos esta falta de recursos en algún momento y cómo creativamente, a partir de que él me dijo, ¿cómo puedo hacer? Mándame el audio, y el resto lo pudo escuchar. Eso fue muy como también una parte de lo que fuimos viviendo en cada una de estas instancias de prácticas anteriores y de residencia. Bueno, el tema de cómo el derecho a la educación también es importante, fue uno de los ejes que salió ahí, cómo se pudieron adaptar estos contenidos a esta nueva realidad. Y muy fuerte, así como en general lo planteo, la necesidad de expresar los vínculos, expresar el vínculo entre las mismas parejas pedagógicas, con les tutores, con les estudiantes, o sea, como que era muy importante esto de qué pasaba con el otro. Entonces, bueno, ahí volviendo a hacer hincapié de no olvidarnos del saber, cómo el saber se mezcla, se mete, trabaja para que podamos aprender. A último momento ingresa una de las estudiantes que no la pudimos escuchar, a Yamila, entonces bueno, nos quedó ahí también colgado, como que nos faltó un poquito de tiempo, pero creo que la escucha fue muy importante y que, bueno, otro momento puede ser el trabajarlo después de manera particular con cada uno de quien haya estado en la parte de tutoría de las prácticas. Una de las residentes ya tiene armado una memoria, ya ha avanzado bastante, y lo sorprendente es que las pensó las dos memorias inspiradas en dos películas. Entonces también ella va a revisar qué pasa con estos contenidos que hemos trabajado hoy o cómo los saberes y las relaciones se van configurando. Entonces, bueno, pero como que ya tiene un paso muy avanzado y como muy original, me pareció buenísimo y quiero verla después. Así que bueno, no sé si me he olvidado de algo porque quiero darle la palabra al resto. ¿No? Bueno, Paola, que estaba por ahí. Bueno, no sé cuánto tiempo queda. Voy a tratar voy a ser breve. No voy a tratar, voy a ser. Bueno, los tópicos fueron en relación a los contenidos, en relación a las evidencias de aprendizaje, que en este contexto son muy heterogéneas y requieren de una mirada muy aguda, por ejemplo, porque, bueno, ahora voy a explicar cada una, y en relación a la participación de los y las estudiantes, también en la construcción del vínculo, y el posicionamiento docente y la autonomía frente a las decisiones pedagógicas y didácticas para dar clases en esta nueva realidad. Respecto de los contenidos, que tomé apunte de lo que expresó el grupo, se acortaron saberes, se eligieron los más simples, se dejaron afuera los más complejos. Eso produjo cierta sensación de chatura, como se expresó en el grupo. Fue muy llamativa y muy interesante la experiencia que narraron en relación a dos instituciones, una de un instituto de nivel superior de enfermería y otra de un CENS. En las dos situaciones, con los contenidos planteados, se observaron distintas resonancias o distinta motivación en los y las estudiantes
por ejemplo, en un caso era una materia de comunicación, en el caso una materia de comunicación forzada, con muchos contenidos, muy teórica, en contraste con lo que se expresó con otra materia, en un CENS, también de adultos, en la que los docentes plantean los núcleos problemáticos y los y las estudiantes toman decisiones y son más protagonistas del saber que se va a poner a disposición y de los proyectos. Un proyecto interdisciplinario se trataba en este caso. Respecto de los contenidos también, el exceso de contenidos, esa necesidad tan típica de los docentes, de nosotros los docentes, de armar programas y querer llegar a toda costa para cumplirlos, aún en este contexto de pandemia. A mí particularmente me resultó muy llamativo. Y respecto de las evidencias de aprendizaje, también se plantea mucha heterogeneidad respecto de qué instrumentos considerar para validar la adquisición de saberes. En algunos casos estos instrumentos son los mismos que tenemos en las clases presenciales, parecidos a los que tenemos en las clases presenciales, mediados por las tecnologías, pero también respecto de la participación de los destinatarios y las destinatarias de las propuestas, una gran incertidumbre y mucha angustia respecto de quienes no han participado. ¿Qué pasa con esas personas en la memoria? ¿Qué lugar tienen en las memorias? Y bueno, estuvimos hablando de la importancia de que el grupo es el que se construye a través del vínculo pedagógico. Y finalmente, respecto del posicionamiento docente y la autonomía para la toma de decisiones en las clases, en el contexto de las residencias, en relación con los anfitriones o con los profesores titulares de las clases. Está como, un límite, vivido como un límite para la toma de decisiones. Bueno, eso sería todo. Nada más. No sé si el grupo quiere agregar algo más o por ahí interpreté otra cosa y quieren aclararlo. Están a tiempo. Qué complejo, ¿no? Bueno, las experiencias, ¿no? Son complejas. Lo interesante es que están encontrando su manera de narrar, tal vez para bajar la ansiedad, porque no siempre sale de entrada un registro pedagógico, y el coloquio no es del todo evaluativo, les aviso, por más que ahí se pone una calificación, sino que el propósito del coloquio es que en nuestra conversación, porque eso es el coloquio, podamos terminar de hacer el análisis pedagógico de las experiencias. Entonces también piensen que este es como un borrador en la memoria, que a veces no está del todo logrado, pero en el coloquio, conversando con una otra, con un otro, podemos alcanzar esa instancia de reflexión pedagógica. Entonces, hay un rasgo de nuestra facultad, y por el hecho de que somos mendocinos o adherimos a la cultura mendocina, que es el tema de una muy alta exigencia. Entonces, les pido que en eso se tranquilicen, que lo disfruten, que confíen en la posibilidad de narrar sus experiencias y reflexionarlas, y de que el coloquio tiene el propósito de ser una instancia más para pensar colectivamente con ustedes. Por eso el coloquio requiere de nuestra parte una lectura del portafolio y de la memoria. Por eso el coloquio en realidad es un diálogo entre colegas, que estamos preocupados por saber qué pasó con el contenido para configurarse como una experiencia de aprendizaje para otros, y qué pasó con nosotros en esa experiencia. ¿Sí? Ahí, bueno, no sé si hay algún comentario final, alguien quiere hacer algún comentario, o nos damos un gran aplauso. Estamos con 3 minutos como para que hable alguien o calle para siempre. Va a estar disponible esta grabación
¿Por qué no puse a disposición la grabación de ayer? Porque la vamos a compilar y vamos a hacer un solo video con los dos, y va a estar editado. Entonces va a tener un pequeño trabajito también de edición para que ustedes lo puedan seguir, porque en algún momento yo grabé conversaciones con Hugo, que nos quedamos recién, que lo vamos a borrar, Hugo, no van a enterar, estamos hablando después. Entonces tengo que hacer algunas ediciones del video. ¿Algún comentario, pregunta, resonancia? Yo quiero hacer una pregunta, pero Olga, todas. No sé si lo dijiste ayer, y si lo dijiste, pido disculpas porque se me pasó. O sea, no la retuve. Al presentarnos con la pareja pedagógica, el portafolio, tenemos que presentar un portafolio o uno por cada una. La pareja puede presentar un portafolio, lo que no pueden presentar en común, Olga, son las memorias. Sí, son las memorias. No, era por el portafolio. Pero el portafolio sí. Es más, creo que es una ventaja presentarlo con la pareja pedagógica, porque arman también como una reconstrucción del archivo en forma colectiva. Porque seguramente les ha pasado que una de las personas de la pareja recolectó un material y la otra otro. Listo. Gracias. Todas las preguntas, todas. Esta es la instancia. Martín, yo te quería consultar acerca de la mesa de diciembre. El día exacto, o sea que el material era el 27 de noviembre que había que entregarlo. Así es. 27, la fecha, ¿y la mesa? La mesa todavía no está, Mariela. Nos anticipamos nosotros a proponer una fecha de entrega porque todavía no está armada la agenda de la fecha de la mesa, pero establecimos esa fecha como para poder ordenarnos. ¿No es cierto, Graciela? Así fue, ¿no? Muchas gracias. Sí, decidimos esa fecha porque comienzan las mesas del día 16 de diciembre, si no tengo mal anotado. No, perdón, son del 2 al 16 de diciembre, pensando en que va a ser una de las últimas, de los últimos días de mesa. Del 2 de diciembre al 16 de diciembre son las mesas oficiales de la facultad. Por eso pusimos como fecha el 27 de noviembre para que nos den los 15 días para poder leerles. Y preguntan si el coloquio es en pareja pedagógica o individual. El coloquio va a ser en función de cuándo se presenten. Si ambas personas de esa pareja presentan el portafolio y las memorias en el mismo tiempo, se hará en conjunto, ¿sí? Y Ana Salazar, voy a subir al YouTube, voy a subir lo que fue el taller de ayer y de hoy. Entonces después voy a compartir el enlace tanto en el grupo de Facebook como también van a poder ustedes intercambiarlo por WhatsApp. Va a estar en un canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo de nuevo. Bien, Olga. Como si ya lo has dicho. Como soy una persona mayor, se le van y la memoria a veces no falla un poco. El material, el portafolio, ¿cómo te lo tenemos que entregar? Yo sé que lo dijiste, pero no me acuerdo. Se entrega en forma digital en un Drive, ¿no? O sea, vos lo subís a una carpeta de Drive, lo que sería el portafolio y la memoria. Y lo que nos pasás por correo electrónico al ciclo del profesorado y a tus tutores y también a mí, es el enlace del Drive con el permiso para que podamos acceder. Mi correo electrónico, porque creo que lo estoy anotando, pero es martinelgueta@yahoo.com.ar. Lo escribí por las dudas, ¿no? Para que lo tengan. Recuerden, es muy importante que llegue al ciclo del profesorado porque ese va a ser el registro que hay de que ustedes de alguna manera se están presentando en la mesa, en la fecha estipulada. ¿Sí? Como una manera de anotarse. Sí. Teniendo en cuenta que los talleres, o sea, faltan 2 días para entregar el portafolio para esta primera mesa, teniendo en cuenta, digamos, estos 2 talleres que hemos tenido,
¿Hay alguna posibilidad de que se entregue más a mitad de semana en vez del lunes? No para esta mesa, Alejandrina, porque si no, no nos da tiempo de leerlo. O sea, la razón por la cual de alguna manera está puesto ese plazo es para la lectura, ¿sí? O sea, es para que nosotros podamos hacer una lectura real, porque si no, es imposible que lo leamos. Recuerden que la presentación en esta mesa, recuerden que no va a significar que tengan antes la titulación por el tema de lo administrativo. Entonces, yo entiendo que también a veces hay otras razones para las cuales presentarlo, ¿eh? Entonces, por favor, podemos nosotros leerlo simplemente con una anticipación de tiempo. Aparte, recuerden, que creo que lo dijimos, que en nuestro caso no dejamos de estar acompañando residencias por la mesa. Entonces, tenemos la lectura del portafolio de las memorias, más continuar con residencias. Entonces, es imposible para nosotros, físicamente, poder leerlo. Pido disculpas por ello, pero ustedes saben también que uno de los inconvenientes de esta época es que intensifica el trabajo del docente de una manera terrible. Entonces les pido en esto un poco de solidaridad también por el equipo, porque también nos hemos fijado ciertas condiciones que hacen posible que leamos sus trabajos, ¿no? Y ya van a ver en el coloquio que es una lectura de verdad. O sea, nos lo tomamos en serio porque creo que también, y cree el equipo, que es una manera también de coronar el acompañamiento tan interesante que ha sido con ustedes, de una experiencia que también ha sido novedosa para nosotros. Así que pido disculpas, Alejandrina, que en ese sentido las fechas son medias férreas, ¿eh? Aparte es Pedro cuando recibe, que también registra quiénes son los que ya entran en la mesa. O sea, también ahí hay un registro administrativo que no se puede saldar, digamos, ¿no? Si mandan el drive después de esta fecha del 19 de octubre, los dejamos asentados para la mesa de diciembre. Así que en ese sentido es como adelantarse a la mesa que va a ser después. Pueden hacerlo, pero lo que sí que quede claro que no van a poder rendir el 2 de noviembre porque no vamos a alcanzar a leer absolutamente todo como corresponde. Lorena quiere preguntar algo, que levanta la mano, la veo, ¿puede ser? Lorena, y cerramos, porque si no nos matan. Sí, nos echan. Lorena. Uy, Lorena se cansó. No. ¿Vieron como los niños cuando esperan? Profesor, yo quiero hablar. Pucha. No sé, Graciela, si lo dijiste por mí, pero no, fue un gesto. Perdón, fue un gesto, listo. Buenísimo. Bueno, gente, nos merecemos un aplauso, saquen los micrófonos y que quede grabado un aplauso, y estamos para todo aquello que nos necesiten, ¿eh? Bueno. ¡Qué emoción! Bueno, yo me quedo para bajar la grabación. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de. Chao, chao.